Palo Mayombe. Juramento a Tata. Ceremonias en el Munanzo. Al llegar al templo, el sacerdote realizará una limpieza de todos los que fueron al cementerio, para que las energías negativas desaparezcan. Realizará una ceremonia para darle de comer al espíritu del muerto. Finalizada esta, con el oráculo consultará para saber cuáles son las intenciones de este espíritu y formalizar el final del pacto. Se le pone comida, flores, velas, bebida de aguardiente, tabaco, etc. Se pregunta si esa persona es un palero o no. Si quiere un garabato. Si va cargado y con qué. Si él va montado en un caldero. Se pregunta por cada empungo, lucero, zarabanda, 7 rayos, etc. Una vez averiguado el empungo, se pregunta si va montado en una cazuela de barro, caldero, tronco de árbol, etc. Se averigua cuál es su firma. Para eso se trazan una serie de símbolos, rayas, figuras en el suelo y de diferentes cosas que lleguen a la mente, y en cada una se pregunta si esa va. Si dice que no, se borra y se continúa hasta que diga que sí. Las firmas se conforman por un sinnúmero de garabatos o figuras. En cada ocasión en que se vaya determinando en la firma se pregunta si falta algún símbolo o figura más, hasta que diga que es suficiente. Luego se averigua dónde van los secretos del tata o espíritu del palero que se tiene. Estos pueden ir en una taparita, caracol, coco chico, una pepa de samuro, espuela de gallo o de chivo, cacho de chivo o de venado, un muñeco de madera, en una piedra, más o menos chica, un canuto de bambú, un tronco chico de palo al que se le hace una abertura para echarle lo que pida el muerto. Nunca lleva algo plástico. Esto es el secreto del muerto igual que la firma, y no se le puede decir a nadie. Se le pregunta qué cosa lleva él o los secretos. Estos puede ser varios, aunque generalmente es uno solo. Lleva no menos de 7 tierras, polvos de palos que se preguntan cuál es, así como otra cosa que se le ocurra que pueda querer el muerto. Para hablar con el muerto no usa perfume, se usa mucha caña clara, que se sopla alrededor donde está, un vaso de agua y aguardiente.